¿Te acuerdas la última vez que tu corazón ardió por Dios? Cuando realmente querías estar cerca de Él, leer su palabra, escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Cuando cantabas y te gozabas en las alabanzas, porque asistías a la iglesia con una pasión, con un deseo íntimo de conocer cada día más de Él. Y esto se debió al primer y gran milagro en tu vida, el nuevo nacimiento. Dice la palabra del Señor que aquel que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Ese primer momento la Biblia lo describe como el primer amor. Y muchos en este tiempo, muchos creyentes han perdido ese deseo de buscar el rostro de Dios, de estar a su lado. La Biblia lo describe como el estar dormido espiritualmente. Hay unas palabras muy ciertas que el Señor Jesucristo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2 a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, una de las 7 iglesias del Asia Menor, y le dice algo. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchos creyentes en este tiempo han dejado su primer amor. Por eso no les ven ya atractivo al ir a la iglesia, al escuchar la voz de Dios, al saber más de Él en su palabra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida del creyente? Para descubrirlo, vayamos en oración y pidamos la dirección de nuestro Dios. Señor, en este momento invocamos tu nombre y pedimos, mi Dios, que tú nos des sabiduría para comprender tu palabra. Pero también, Señor, que muevas nuestro corazón a servirte y a seguirte como el primer día, cuando tú tocaste nuestro ser, cuando tú nos lavaste con tu sangre preciosa y nos pusiste en la roca que es Cristo. Te lo rogamos, mi Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Algo que sucedió y que fue el primer milagro en nuestra vida cuando conocimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador fue el nuevo nacimiento. Y la palabra de Dios nos habla que cuando uno nace de nuevo es como aquel niño que necesita la leche espiritual, que desea alimentarse del Señor para poder crecer. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo en las iglesias? Creyentes que ya no quieren saber más del Señor, apáticos, creyentes que se encuentran en una deshidratación espiritual total, que ya no hayan cabida, que ya no hayan anhelo en el Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay varios síntomas que nos enseñan que el creyente puede caer en la apatía, en el adormecimiento espiritual. Y quiero darte en esta tarde 5 peligros que nos hacen alejarnos de Dios. El primero, ¿por qué a veces te sientes así? Y es porque has dejado de orar. Sí, mi hermano, la oración es vital en la vida del creyente. No tan solamente debe formar parte de una disciplina, sino de la vida cristiana. El Señor Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 26, 41 a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No nos gusta orar, no nos gusta doblar rodilla, y es porque tal vez hemos perdido el interés en el Señor. Y este peligro nos va a llevar a secarnos espiritualmente y a dominarnos delante del Señor. ¿Sabías que uno de los mandatos más grandes en la Escritura en el Nuevo Testamento es orar? Dice Romanos 12:12 en la parte C que debemos de ser constantes en la oración. El mismo apóstol Pablo exhortaba a los hermanos de Tesalónica a orar, y allá en 1 Tesalonicenses 5:17 les dice: orad sin cesar, porque bien sabe Dios que la oración se necesita en la vida del creyente. Necesitamos estar en contacto directo día y noche con nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros dejamos de orar, perdemos esa comunión, esa intimidad con el Señor. Por eso el apóstol Pablo también en 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres.
Qué importante es la oración en la vida del creyente. Cuando no oramos, estamos perdiendo la oportunidad de estar en comunión con nuestro Señor. Y cuando no se tiene comunión con el Señor, te secas, te deshidratas, vas adormeciendo tu espíritu y a la comunión con el Señor. Otro peligro que ocurre cuando nosotros estamos adormilados, cuando perdemos ese primer amor, es por falta de la lectura de la palabra de Dios. Perdemos total interés en lo que dice la Escritura. Y es que cuando nosotros dejamos de leer la palabra, dejamos de estar en contacto con el Señor y dejamos de depender del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué pasa con nosotros, mis hermanos? ¿Qué está sucediendo en este siglo? Encontramos mayor deseo en las redes sociales, en el internet, que en la palabra de Dios. Y es porque cuando nosotros dejamos de leer la palabra, a la vez estamos dejando de guiarnos por el Señor. Porque dice el Salmo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sabes tú que la palabra de Dios es nuestro alimento? El Señor Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros dejamos de leer la Biblia, dejamos de meditarla, nos exponemos al tentador. Somos presa fácil de Satanás y en un momento dado podemos caer. El pecado vendrá sobre nuestra vida porque no tenemos la espada de dos filos que es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos invita y nos dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella puedas crecer y madurar, necesitas la palabra de Dios. Hay un tercer peligro también que te va a dejar de buscar al Señor, y es el dejar de congregarte. Dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O también cuando hacemos caso omiso a lo que dice el salmista, cuando dejamos nosotros de estar con la grey, con el pueblo de Dios, y ya no nos deleitamos congregarnos. En ese momento estamos nosotros siendo como un carbón que se queda lejos del resto de los carbones. Nos vamos consumiendo, nos vamos secando, nos vamos enfriando, y por eso ya nada nos gusta. El hecho de ir a la iglesia es estar en comunión con Dios y también con los hermanos, es alabar al Señor, es experimentar y escuchar los testimonios que hay de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero sobre todo es escuchar la palabra de Dios a través del mensaje que el Señor tiene para nosotros. Existe una cuarta situación por la cual nosotros nos enfriamos, nos dormimos espiritualmente, y es esta: que hemos dejado de evangelizar, hemos dejado de compartir. El Señor nos dice que es prioritario y Él nos manda. El Señor Jesucristo mismo dijo allá en Mateo 28, del 18 al 20, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Ya no hallamos cabida como heraldos del Señor. Ya no se nos da hablar de Cristo, ya no queremos compartir. Cuando tú conociste al Señor por primera vez, querías decirle a todo el mundo lo que Cristo había hecho en tu vida. Y al igual que aquel endemoniado gadareno, querías ir con los tuyos y compartir y mostrar lo que Jesucristo había hecho en tu vida, en tu ser, o como la mujer samaritana, la experiencia de salvación. Por el contrario, se nos hace pesado, se nos hace tedioso, no queremos hacerlo, nos da, ya sea por pena o por temor, no lo queremos hacer. El apóstol Pablo tenía como máxima predicar el evangelio. Por eso en 1 Corintios 9:16 él dijo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio.
Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me es encomendada. Es necesario que abramos nuestra boca, hermanos. ¿Cuánta gente se está yendo al infierno sin conocer al Señor? Y tú y yo, que conocemos el mensaje de salvación, no queremos compartirlo. Un último peligro que nos hace estar fríos espiritualmente es dejar de participar en las actividades de la iglesia. Nos empleamos más en el trabajo, en los quehaceres de nuestra casa, y estamos tan afanados por otras cosas que por participar en la gracia del Señor. Esto nos trae problemas. ¿Sabes tú por qué no hay avivamiento en tu corazón y en tu iglesia, en nuestra iglesia? Muchas veces es porque nosotros hemos dejado de hacer lo que la primera iglesia de Jerusalén hacía. Allá en Hechos 2:42 leemos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cuando tú ya no quieres hacer, ya no quieres estar con tu iglesia, con la familia de Dios, estás en peligro, mi hermano, porque te estás dejando guiar por el enemigo, y entonces estás teniendo otros pensamientos y menospreciando lo que es estar con la iglesia de Dios, estar con la congregación, con el pueblo de Dios, no tan solamente en los cultos, sino participando en todas las actividades. Te hace estar activo y hace que tu corazón lata y estar caliente, estar ardiendo espiritualmente. De modo que cuando tú dices no a la iglesia, no a los cultos, no a las actividades, te estás perdiendo de una bendición muy grande, porque allí en medio de la congregación el Señor envía bendición y vida eterna. Hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? Necesitamos volvernos a Dios. ¿Cómo podemos contrarrestar la frialdad espiritual? Y es muy claro lo que dice Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. El Señor, hermanos, quiere que nosotros nos arrepintamos, y al igual que la iglesia de Éfeso nos dice: haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, si no nos arrepentimos, nosotros traeremos la falta de bendición, o no habrá bendición en nuestra vida, porque estaremos con un corazón endurecido. Cuando yo conocí al Señor en los primeros años, escuché un canto que tocó mi corazón y habla precisamente de eso, de volvernos al Señor. Y como dice Isaías, dejar nuestro mal camino, dejar nuestro mal parecer, nuestros pensamientos, y volvernos a Jehová, el cual tendrá de nosotros misericordia y será amplio en perdonar. Este canto decía y hablaba de volver al primer amor. Dice: tu nueva vida comenzó. Voy a leer algunas palabras de las estrofas. Tu nueva vida comenzó como un niño que nació. Todo era nuevo, todo era bueno. Creciste y caminabas por las sendas del Señor. Eras instrumento de su amor, pero ahora vives en confusión. ¿No sabes por qué todo lo que haces termina en frustración? Ese gozo que tenías ya desapareció y tu entusiasmo se terminó, y tratas de vivir los mandatos del Señor solo por costumbre, sin amor. Y hay una lucha muy dentro de tu ser. Con tus fuerzas has fracasado y ya no sabes qué hacer. Algo anda mal, algo anda mal. La prueba llegó y tu vida cayó y te alejaste del Señor. Arrepiéntete, regresa a tu primer amor. Mis queridos hermanos, yo quiero exhortarles en esta tarde, porque he visto en muchos de ustedes, en muchos de los creyentes, apatía, desinterés, desánimo, frialdad espiritual. ¿Qué está sucediendo en tu corazón y en tu mente? Has tenido en poco al Señor y por eso ahora vives en maldición. Yo te aconsejo, como siervo de Dios, que volvamos juntos a ese primer amor, a la pasión por seguir las huellas de Cristo, de congregarnos, de leer su palabra, de orar, de meditar, de hablar de las virtudes del Señor Jesucristo, de lo que hizo en la cruz del Calvario. En una palabra, volver a la pasión
y a la consagración en el Señor. Arrepiéntete, mi hermano. Los días pasan y cada vez vemos más maldad en este mundo. ¿Y cómo los hijos de Dios vamos a contrarrestar eso? Si no es con una consagración sincera, si no es con la oración, estar en comunión con Dios. Dios nos da la oportunidad de buscarle y de encontrarle en este tiempo. Arrepiéntete, mi hermano, volvamos a nuestro primer amor, y si lo hacemos, encontraremos en el Señor verdadera bendición, paz y gozo para nuestra vida. Que Dios te bendiga, querido hermano. Vamos a orar. Señor, en este momento, en el poderoso nombre de Jesucristo, quien nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre preciosa, queremos volver a ti, mi Dios, y que no sean solamente palabras, sino sea una verdadera reconciliación, buscando tu rostro, tu voluntad, a través de la comunión íntima contigo. Señor, perdónanos si como iglesia, si como creyente en lo individual te hemos fallado. Ayúdanos a volver a ese primer amor, a esos primeros pasos, a esos primeros momentos donde nos deleitábamos en ti, Señor. No nos dejes estar en la frialdad, sino realmente en el calor tuyo, al lado de tu corazón, en tus brazos. Te lo rogamos, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Espero que esta meditación sea de bendición para tu vida. Hasta pronto.